son probabilidad marginal, conjunta, condicional, independencia de sucesos, teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes. ¿Hasta dónde hemos llegado hoy? A ver, hasta acá. O sea, hemos llegado a ver todos estos temas. ¿Qué nos quedan ver? Y dos temas que son bastante cortitos. Así que lo más seguro es que la semana que viene vamos a terminar de ver esto. ¿Y por qué digo la semana que viene? Porque ya recuerden que hemos dicho que el día jueves vamos a hacer un repaso para el parcial. Pero ¿qué significa un repaso? Que ustedes me tienen que traer dudas. ¿Se entiende eso o no? Ustedes tienen que traer dudas. O por ahí, bueno, mire profe, esto en la teoría yo no entendí, quiero que por favor lo vuelva a explicar. O esto del práctico yo no entendí, por favor lo podemos rever de nuevo. ¿Y por qué vamos a hacer ese trabajo? Porque nuevamente muchos de ustedes van a estar rindiendo ese día. Y entonces, como son 3 horas, no quisiera avanzar porque yo en las 3 horas puedo terminar este tema. O sea, en las 3 horas, en los 3 módulos. Pero no me conviene si ustedes posiblemente no van a estar. Así que vamos a empezar con el ejercicio 1, que es bastante largo, pero fácil. Dice, en un centro municipal hay 3 partidos políticos. El Partido Progresista, el Partido Liberal y el Partido Moderado. Dice, se efectúa un referéndum para decidir si un cierto día se declara fiesta local. En la siguiente tabla se presentan los resultados en función del partido al que votó cada ciudadano en las últimas elecciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que de los progresistas, ¿cómo leería la tabla? 15 votaron que ¿qué? Que sí. ¿Y qué más? 25 votaron que no. Que no. Que de los liberales, 25 votaron que ¿qué? ¿Qué votaron los liberales? Que sí. Que sí. ¿Y 5 han votado? Ponele K. No, así nomás. 5 Que no. que no. Y del partido moderado, 12 votaron que sí y 8 votaron que no. Y también están, obviamente, porque siempre hay en todo lugar, gente que es apolítico. ¿Qué significa apolítico? No le gusta la política. No, que en realidad es que no hace política o que no pertenece a ningún partido, ¿no? Digo, sí. Eso significa, o sea que hay gente dentro del centro municipal que no pertenece a ninguno de los partidos. Por eso no está acá. Acá están los partidos y bueno, acá está la gente que no hace política o que es apolítica. Entonces, vamos a empezar. Si se elige una persona al azar, calcule la probabilidad de que la persona votó sí en las últimas elecciones. Entonces, ¿cómo haría esa probabilidad? Pongamos, la persona votó que sí. ¿Cómo podríamos describir el suceso sí? Para no poner sí, la palabra sí. Y bueno, fijémonos, acá, ¿qué letra aparece? S. No, acá. P. P, acá. L. L, M. M, A. O sea que ninguna letra se repite. Y entonces ya me doy la idea de que la primera letra de los partidos y obviamente de estos que no tienen partido ya me va a dar para identificar a los partidos y a los que no pertenecen a ningún partido. ¿Y ese aparece acá arriba o no? Y no aparece, ¿no? Entonces el S lo puedo asignar a que votaron que sí. Y el N le puedo asignar a que votaron que no. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende cómo uno hace esa asignación de sucesos? Entonces el suceso P va a ser el suceso de quién? De que el ciudadano es como, es progresista.
el suceso L va a ser que el ciudadano es como liberal. El suceso M va a ser que es moderado. Y el suceso A es que es apolítico. Y el suceso sí es que votó que sí, no importa de qué partido sea. Y el suceso no es que votó obviamente. El suceso N, perdón, es que votó que no. Y acá, perdón, dije el suceso sí, pero sería el suceso S. Entonces, yo quiero calcular que la persona votó que sí en las últimas elecciones. ¿Qué tengo que mirar de esta tabla? El total de las personas que votó sí. El total, o sea que tengo que hacer la 15 más suma. la suma. Y dividirlo por cuánto. Entonces, la probabilidad de que voto sí va a ser cuánto. Según esto va a ser 15 más 25 más 18, 12 más más 8. Y hay que dividirlo por quién. Primero lo conveniente es para que ustedes se vayan guiando, chicos. Lo conveniente sería pasar de nuevo la tabla antes, para que lo vean un poco mejor. Entonces pasemos la tabla acá. Y le vamos a aumentar columnas a la tabla. ¿Qué significa eso? A ver. Para que ustedes entiendan. Entonces acá dijimos que iba P de ¿qué? De progresista, L de liberal, M de moderado y A de apolítico. Y acá iba sí. Y acá votó no. Entonces acá ¿cómo tenemos que rellenar? 15, 25, 12 y 8. 12 y 8. Y acá tenemos que rellenar con 25, 5, 8 y 2. 8 y 2. Bueno, me está faltando acá una columna. La voy a aumentar. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan lo que yo hice en la teoría? Era acá hacer que la suma. La suma. ¿Cuánto nos da esta suma de acá, de esta columna? 40. 40. ¿Cuánto? ¿Ese 40 qué significa? ¿O qué me representa ese 40? El total. ¿El total de qué? De los que no. De los progresistas. De los progresistas. De los progresistas solamente. Esta suma nos da ¿cuánto? 30. 30. ¿Y ese 30 qué representa? De los liberales. De los liberales. Acá esta suma da 20. ¿cuánto? 20. 20. Y eso, la cantidad de personas que... ¿De qué partido? Moderado. Del moderado. Y esta suma nos da 20. 20. Y eso serían las personas apolíticas. Y ahora si sumo así, por filas, acá ¿cuánto me va a dar? Profe, yo tengo en apolítico, puede ser que no hayan dicho 2, no 12. Ah, puede ser, ¿no? Mal. Ah, 2. Sí, era 2. Perdón. Ah. Entonces acá serían ¿cuánto? 10, ¿no? 10. Perfecto. Sí, 40, 60. 60. Bien. Ustedes vayan dictándome. ¿Y acá? 40. 30. 40. 40. Pregunto, si ahora yo sumo estos dos, ¿cuánto nos da? 100. Y si yo sumo así, ¿cuánto me da esto? 100. Ah, entonces significa que hice bien las cuentas, ¿ven? O sea, esta suma de acá tiene que ser la misma de haber sumado esta columna o de haber sumado esta fila. ¿Se entiende o no? Sí. Entonces ya estoy ahora sí en condiciones. Siempre traten de hacer esta tablita. Fíjense que sí la hemos hecho nosotros acá. Está hecha en la teoría. ¿Ven? Está con negrita encima y acá está el 60 con que, bueno, acá es porque esto suma 60, ¿no? Y el 60 está con rojo. Y creo que hicimos también otro ejemplo, ¿o no? Acá. ¿Ven? 100 y 100 que suman 200 y 80 y 120 también suman los 200. ¿Se ve eso o no?
Bueno, entonces acá tengo que sumar todo esto y dividirlo por cuánto entonces. ¿Por cuánto habrá que dividir las personas que votaron que sí? ¿Por 100? Por 100, justamente. Bueno, pero esta suma ya la conocemos, ¿o no? Esta suma, ¿cuánto nos da? Era sumar esta de acá, ¿ven? Por eso me sirve tener estos datos. ¿Cuánto nos queda acá? En el numerador. 60. 60. Y abajo nos queda el 100. ¿Qué puedo hacer? Simple. Simplifico. Primero simplifico un 0, o sea que nos queda 6 sobre 10. 10. Y ahora vuelvo a simplificar, ¿por cuánto? 3/5. La mitad. La mitad. Perfecto. Y ya está, ¿ven? Entonces tenemos las personas que votaron que sí. Nos está pidiendo al último que digamos qué tipo de probabilidad es la que se calculó. Entonces la pregunta es, ¿ustedes se acuerdan qué tipo de probabilidad es esta? Cuando yo sumo para toda una fila o toda una columna, esa probabilidad, ¿cómo se llamaba? Era como el nombre de una serie que fue muy famosa de cárceles. ¿No se acuerdan? ¿Cómo, profe? Una serie que era famosa, que trataba de los presos y las cárceles. Que ya tuvo 3 temporadas. Para que- ¿no? Empieza con M. ¿Marginal? Marginal. Esta era la probabilidad marginal, que era una de las que ya habíamos definido, ¿ven? La probabilidad marginal es sumar toda una fila o toda una columna, cuando teníamos esta tabla de doble entrada. Entonces ustedes acuérdense, si yo sumo toda una fila o toda una columna, entonces estoy calculando una probabilidad marginal. Ahora tenemos que hacer el otro inciso. Entonces queda para ustedes para que después escriban qué tipo de probabilidad es. La persona votó no en las últimas elecciones. Entonces la persona votó no. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la persona haya votado no? Y bueno, nuevamente hay que sumar con 25, 5, 8 y 2. 25, 5, 8 y 2. Que ya sabemos cuánto es esa suma, ¿o no? 40 sobre 100. 40. Y hay que dividirlo sobre los 100. Y esto nos da cuánto. Simplificamos 4 sobre 10. Y ahora 2/5. 2. Terminamos el ejercicio y no. ¿Por qué? Fíjense lo que nos dice el práctico. Dice lo siguiente. Realice el cálculo de por dos métodos. Bueno, el primer método sería hacerlo como lo hemos hecho acá. Sumo todo esto que nos da 40 y lo divido por el total de personas que es 100. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? La otra probabilidad, ¿cómo podríamos hacer esto? A ver, y esto ya es repaso para el parcial. ¿Cómo son estos dos sucesos, uno del otro? Si acá votaron que sí y esto es votar que no, uno que es del otro. Estos dos El sucesos. complemento. El complemento. Entonces, esto va a ser ¿quién? 1 menos la probabilidad de haber votado ¿Que sí? que sí. Entonces esto va a ser ¿cuánto? 1 menos... ¿Cuánto era la de sí? 3/5. 3/5. Y 1 menos 3/5, 2/5. 2/5. ¿Nos dio lo mismo o no? Sí. Y sí. Pero utilicé distintas técnicas. Chicos, espérenme un ratito, ya vengo.